Hola, soy Ani Morales y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Habitando. Hoy quiero traer un tema que aparece más seguido de lo que imaginamos. Eso que no tocamos en la casa, que dejamos igual, aunque ya no tenga nada que ver con nosotros. ¿Y a qué me refiero? A lo que no movemos, a lo que no cuestionamos, a lo que inclusive evitamos, ¿no es cierto? Eso que permanece quieto, pero aún así sostiene algo que nosotros ya no estamos viendo. Entonces, vamos a empezar por lo que no se mueve. Hay algo muy particular en la casa, y es que siempre te muestra antes de que vos lo registres internamente. Eso ocurre siempre, y lo vuelvo a repetir. La casa te muestra antes lo que vos no estás registrando internamente. Y una de las formas más sutiles, tal vez la más potente, es a través de lo que no movemos, de lo que no tocamos, de lo que no cambiamos. Objetos, colores, rincones, tonos que quedaron fijos de por vida, de hace mucho tiempo, como si estuvieran resueltos. Esos lugares que no se tocan. Pero cuando empezamos a mirar con honestidad, muchas veces descubrimos que esos elementos no están ahí por decisión presente, sino que están por costumbre, por inercia o porque una parte interna todavía no se pudo mover. Entonces vemos que no es desinterés, no es falta de tiempo, es en realidad algo más profundo y es información. Todo lo que vemos, aunque no lo toquemos a través del tiempo, es información. Y entonces acá viene lo que yo quiero analizar un poquito más profundamente. Ese objeto que queda quieto como señal de ese proceso interno. Muchas veces en las sesiones esto aparece con una clara señal y una claridad, diría yo, casi quirúrgica. Porque pregunto por un objeto que lleva años en un mismo lugar sin moverse, y la respuesta generalmente suele ser: siempre estuvo ahí, o no lo había pensado, o incluso no sé si quiero cambiarlo. Y ahí aparece algo que también tiene otra lectura, ¿no? No sé si quiero cambiarlo. Ya hay una resistencia interna que se empieza a exteriorizar, ¿no es cierto? Ahí se abre algo súper importante, que es eso que sostenemos muchas veces sin preguntarnos por qué. Nunca, o sea, está ahí. Y casi siempre está guardando algo que tiene más peso simbólico que otra cosa, o sea, un gran peso simbólico, mucho más que mudarse inclusive. Porque no está hablando del objeto, ni está hablando ese objeto. Lo que está hablando es el movimiento interno que no se expresa, que aún no se habilitó. Y entonces, cuando no es un objeto, y también puede ser un color, puede ser una pared o puede ser una presencia inclusive, porque esto no solo ocurre con los objetos. Entonces, algo queda fijo en un espacio que por otra parte ya cambió en algún otro aspecto. Pasa con una pared que no queremos tocar, pasa con una puerta que sigue siempre de un mismo color, pasa con una columna que sostiene un color que ya no está sosteniendo la persona. Y no solamente que no está sosteniendo la persona, sino que la información que trae no tiene que ver con lo que esa persona está viviendo. A veces hay algo muy pequeño y tan sutil como puede ser un color en un sector que está revelando la verdadera tensión a veces entre dos versiones de una misma persona, la que fue y la que está queriendo nacer o está queriendo salir a la luz.
Y el color, que esto no es menor porque el color tiene frecuencia. Y cuando no se corresponde con este momento vital, no solo desarmoniza el espacio, sino que también desarmoniza la lectura interna, que es lo más importante para arrancar. Y yo lo veo todo el tiempo. Cambias un color y algo en la vida cambia con eso. Mínimo, máximo, lo que quieras, pero algo cambia en la vida con eso. Y no es por decoración, es por una coherencia energética. Y acá aparece lo que yo llamo el punto ciego o el punto de inflexión, podríamos decir, que es lo que no miramos porque nos sostiene en silencio. Y hay una frase que aparece mucho también en estos procesos que tiene un gran significado, ¿no? No pensé que esto tenía esta información o que significaba tal cosa. Y sí, lo tiene. Y además no es una metáfora, es una señal concreta que está trayendo el campo. Y lo que pasa también es que lo dejamos igual muchas veces porque suele ser una historia que no cerró, un vínculo que no queremos tocar, un rol que seguimos ocupando sin darnos cuenta y que ya no nos cabe. Un miedo tal vez a habilitar una identidad nueva, una lealtad invisible o un recuerdo que ya no es recuerdo sino que es sostén. Eso se ve mucho. Lugares que no queremos tocar por el recuerdo. Entonces también, ¿qué pasa acá? Ese sostén termina no siendo sano. A veces sí, pero otras veces no. Pero lo que vemos en realidad no es lo que no queremos mirar, sino que es lo que estuvo ahí siempre. Y nosotros pensamos que a lo mejor el campo o la energía va a actuar por costumbre y no. Esto se mueve por frecuencia. Y cuando algo queda fijo sin sentido, el espacio empieza a mostrarlo de formas que no siempre son amables. Falta de fluidez, cansancio, sensación de estancamiento, ansiedad, a veces sutil. Qué sé yo, ganas de no estar mucho en un espacio, resistencia a habitar un rincón de la casa. Muchísimas pueden ser las posibilidades, inclusive las menos pensadas. Y es la casa que te lo está trayendo. Y ahí está hablando este lenguaje distinto al que acostumbramos a escuchar. Lo que cambiamos muchas veces no es por apego, sino que es información. Y acá va a aparecer un concepto del que se habla mucho. Lo que cambiamos en realidad no es apego, no es por apego, es información. Y ahí es donde mi mirada habilita y se vuelve un poco clave. Porque muchas veces pensamos que no cambiamos algo porque sentimos apego, o por falta de tiempo, o porque, no sé, pero eso no es así. No lo cambiamos porque todavía sostiene algo nuestro. Y está sosteniendo tal vez una identidad, o está sosteniendo un rol, o está sosteniendo una versión de nosotras que aún no terminamos de dejar ir. Muchas veces sucede que hacemos grandes cambios o cambios muy importantes que son muy vivibles y muy vistos, pero queda algo que no se termina de cambiar. Y ese algo que queda ahí dando vueltas y que también nos incomoda porque decimos, esto todavía le falta, es porque hay alguna parte nuestra que todavía no estamos dejando ir. Y lo más interesante es que cuando eso empieza a incomodar, la persona no suele darse cuenta de que esa incomodidad viene de ahí.
lo siente en el cuerpo, lo siente la casa, pero no se sabe desde dónde ni por qué. Y esto refiere a cuando muchas veces decimos, no sé qué me pasa, que no tengo ganas de estar en casa, me quiero ir, la casa me expulsa. Entonces otra vez, mi mirada, ¿por qué lo que la persona ve como un color, yo le encuentro otro sentido? Es decir, un color, un objeto o algo que está ahí hace años, para mí tiene un símbolo preciso, una información que este espacio está mostrando con muchísima claridad. Entonces, en ese punto es ayudarte a mirar lo que no se estaba viendo. ¿Qué significa ese color en ese lugar preciso? ¿Qué historia sostiene ese objeto? ¿Qué parte interna está pidiendo algún movimiento? Y algo también más profundo sucede cuando aparece esa comprensión tras la mirada y tras la explicación, ¿no? Porque la persona deja de pelearse con la incomodidad y entiende qué le está señalando la casa. Entonces, a partir de ahí, la acción ya no es impulsiva ni decorativa, es totalmente coherente. Y es primero interna y luego material. Puede ser al revés, pero en general, cuando primero comprendemos, después materializamos y ponemos en acción. El momento en que algo se habilita es muy importante y muy interesante, porque después de ver el significado hay un instante muy claro donde la persona siente que ya se puede mover eso y en realidad lo que está moviendo es algo interno. Muchas veces puede ser un gesto pequeño, a veces un cambio grande, importante, pero siempre llega después de la claridad interna, sin ninguna duda. Ahora hay que llegar a esa claridad. Por eso la casa es tan clarificadora, tan maestra, que te ayuda a encontrar esa claridad, te la muestra. Solo hay que encontrar la forma de poder verla y poder entender lo que te está diciendo. Y entonces cuando pasa eso, no es el cambio lo que ordena la vida, sino que es puramente esa comprensión. Y desde ahí el movimiento y el orden llegan solos. ¿Y qué hacer entonces cuando empezás a ver eso invisible? Porque no se trata de salir a cambiarlo todo. Tampoco de forzar un movimiento para sentir que algo hice. Eso no funciona. La energía es otra cosa. El campo pide autenticidad, pide coherencia y orden. Entonces, se trata de mirar con honestidad pura y radical. ¿Qué sigue igual ahí sin sentido? ¿Qué objeto, qué color, qué rincón ya no acompaña este momento de mi vida? ¿Qué está sosteniendo una parte mía que ya no habito? La acción aparece después. Primero es la conciencia. Primero es registrar qué te está mostrando ese espacio. Y qué parte de vos ya se está quedando atrás. Porque lo que dejás igual no es neutro. Y esto tenés que saberlo. Es una elección también. Incluso cuando no la elegiste conscientemente. Y cuando eso lo ves, lo comprendes, ya, aunque quieras, no podés seguir mirando igual. Y hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que lo compartas si así fue. Te espero en el próximo episodio, Dios mediante. Te vuelvo a agradecer por estar del otro lado, por la escucha. Nos encontramos pronto. Te dejo un abrazo suave, presente y uno para tu casa también.